Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la segunda sesión del Centro de Investigación de Economía y Energía CIE. El día de hoy, el tema de la sesión es Los sistemas energéticos por Daniel Alejandro Pacheco Rojas. Me gustaría dar una pequeña introducción de Daniel antes de comenzar. Daniel es experto en temas energéticos y ambientales, con un enfoque en el cambio climático y estrategias de mitigación. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como científico del capítulo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático IPCC. Es investigador del Centro de Análisis de Política Económica y Social de la UNAM y fundador del Departamento de Economía y Energía y del Waterhouse SC. Así que, Daniel, bienvenido y adelante, puedes comenzar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es los sistemas energéticos, que tiene que ver en gran parte con el desarrollo de las economías y de los países. Vamos a dar una breve introducción a este tema y vamos a digamos, explorar este tema un poquito sobre América Latina, que es la parte que preparé para platicar el día de hoy. Bueno, para empezar, ¿qué es un sistema energético? Hay varias definiciones sobre lo que es y a lo que se dedican estos sistemas. Podríamos agruparlos como que son un conjunto de industrias, los actores, las instituciones, encargadas de convertir las fuentes de energía primaria en energía de alta calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es un conjunto de industrias que interaccionan en un marco regulatorio para generar energía útil para satisfacer las demandas energéticas. Estas fuentes de energía primarias pues son las que normalmente conocemos, las que extraemos de la naturaleza. Pueden ser el petróleo, el carbón, el gas, la hidroenergía, la geoenergía, la energía eólica, solar, bioenergía, la energía nuclear. Estas fuentes de energía provienen del medio ambiente, pasan por un proceso de transformación de energía, pasan por un proceso de transporte de energía para llegar a un centro de procesamiento donde se va a producir la energía secundaria. En estos lugares es donde tenemos las refinerías, coquizadoras, las plantas termoeléctricas, las plantas nucleares, las hidroeléctricas, las plantas solares. Aquí es donde generamos energía un poquito más útil. Entonces, este es un proceso de conversión. Después de que tenemos esta energía, pasa nuevamente por un proceso de transformación. Puede llegar, por ejemplo, a ser un poquito más, por un proceso de distribución de energía. Y esta demanda se va a satisfacer las necesidades de la población en transporte, en hogares, en industria, en agricultura. Básicamente así es como está organizado el sistema energético. En el mundo podríamos pensar que hay ciertos líderes energéticos que están relacionados, como dije en un inicio, a las economías. Mientras más grande es el tamaño de las economías, más grande es su producción y su consumo energético. Aquí del lado derecho tenemos el total de energía primaria por combustible en el año 1971 y en el año 2017. Podemos ver que en el año 1971, el 44% de esta producción de energía era petróleo, el 26% era carbón, el 16% era gas natural, solamente el 1% nuclear, el 2% hidroenergías y biocombustibles 11%. Lo que es sorprendente es que para el 2017 esta estructura permanece muy similar. Únicamente observamos que el gas natural pasa de 16 a 22%, tiene un poquito más de peso el gas natural y digamos eso contrarresta la participación del petróleo, bajando de 44 al 32%.
la energía nuclear aumenta del 1% al 5%. Digamos que puede ser una estructura básicamente sin muchos cambios, sin grandes cambios, pero sí nos debe llamar la atención que esta producción de energía primaria pasa de 5.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 13.972 millones de toneladas de petróleo equivalente. Entonces, en este lapso de tiempo se duplicó la producción energética, pero su estructura permanece muy similar. Del lado izquierdo vemos una gráfica donde tenemos los países que principalmente los productores, los países más representativos. Por ejemplo, en el carbón vemos que el país que produce el 49% del carbón es China, Estados Unidos un 10% aproximadamente, y el resto son los demás países. Del petróleo, los principales productores, pues está Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, el bloque de la OPEP y otros países. Del gas natural vemos también algo muy similar, Estados Unidos, Rusia, en esa parte, entre ellos dos, producen el 40% de la producción de gas natural. Canadá un poco, alrededor del 5%, Irán el 5% y los demás países el 50% de la producción mundial. De la parte nuclear vemos algo también bastante interesante, que Estados Unidos produce el 30% de la energía nuclear, Francia alrededor del 15%, China un 8%, Rusia también un 8%, y los demás países el resto de la producción. Algo que nos llama también la atención es que también en la parte de hidroenergía tenemos a China, con un 27% de la producción de hidroenergía, Canadá un 8%, Brasil 8%, Estados Unidos un 8% de la producción mundial. Entonces, es importante identificar también en qué países están produciendo que están produciendo su energía con estas fuentes de energía primarias. Bueno, el top 10 de los países que producen energía, pues estos datos son para el 2017. En aquel entonces fue China, con una participación del 22%, Estados Unidos con una participación del 10%. ¿Cuál es la producción total de energía? Pues en aquel momento eran de 13.972 millones de toneladas equivalente de petróleo, como les comenté en la lámina anterior, y eso representa, fíjense, qué participación tienen los países. Esto es algo bastante interesante. En 1971, China producía únicamente el 7%, y en este mismo lapso de tiempo, de 1971 al 2017, pasó a representar del 7% al 22%. Por otro lado, Estados Unidos, que representaba prácticamente el 30% de la producción mundial en 1971, ahora pasa a representar el 16% en 2017. Entonces, esto puede ser explicado por el gran crecimiento económico que se observó en China a partir de los años 70. Bueno, estos países que están acá, bueno, realmente ustedes se pueden dar cuenta que los punteros son realmente China, Estados Unidos, y después hay otro bloque que podríamos agrupar entre India y Rusia, que están bastante cercanos, alrededor de 1.000 millones de toneladas equivalentes del petróleo, y ya después los demás países, Japón, Alemania, Brasil, Canadá, Corea, Irán, pues ya son cifras menores. Para el caso de la producción de México, de América Latina, ahorita vamos a ver los números también. Estos países que están aquí, el top 10, representan el 22%, el 16% Estados Unidos, los demás países prácticamente 2%, y por ejemplo, lo vamos a ver en más detalle ahorita, pero por ejemplo México aporta con el 1%.
Toda esta producción de energía primaria, ¿cómo se consume? Pues miren, del lado derecho tenemos cómo se consume esta producción. Básicamente se va a satisfacer las necesidades de la industria en un 37%. 1971 y 2017 permanece sin cambios. El residencial, el 24% consume esta energía. De todos los sectores, la residencial consume el 24% del total de la energía. El transporte, el 29% en 2017. También podemos ver que es una estructura muy homogénea, prácticamente sin cambios. Bueno, hay algo que a lo mejor llama la atención, por ejemplo, acá en la lámina anterior tenemos que, por ejemplo, para el 2017, la producción de energía fue de 13.972 millones de toneladas equivalentes, y para ese mismo año tenemos que el consumo es de 9.717. ¿Cuál es la diferencia entre esos 9.000 y los 13.000? Bueno, esos 4.000 que desaparecen, gran parte tiene que ver con la parte que es autoconsumo del sector energético, gran parte son las pérdidas, y otra gran parte tiene que ver con las recirculaciones. Y muy poco tiene que ver con reservas, es decir, con almacenamiento. Realmente la mayor parte es consumo propio y pérdidas de energía. Entonces, un porcentaje bastante interesante, es alrededor del 30%. Bueno, prácticamente los países ¿cómo está produciendo América Latina? Y vamos a compararlo con los otros países. Vean, por ejemplo, aquí tenemos Canadá, Estados Unidos y México en la serie de arriba, y tenemos que el porcentaje de lo que aportan, estos datos son para el 2019, el porcentaje de la producción total de Estados Unidos fue del 16%, confirma el dato anterior, y México representa el 1%. Canadá representa el 2% de la producción total mundial. Argentina representa 0.5%, Brasil el 2%, y los demás países que están en esta lista, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela, aportan alrededor del 0.3% de la producción mundial. Ok, bueno. Entonces, hay una parte muy importante que está vinculada con esta producción de energía, crecimiento económico y impacto ambiental. Y tiene que ver las emisiones de CO2 principalmente. Porque, bueno, es muy fácil, el crecimiento económico requiere de energía para satisfacer las necesidades energéticas para producción, distribución, transformación, consumo de todos los bienes y servicios. Y este proceso de demanda energética requiere en gran parte, pues, combustibles fósiles, y estos combustibles fósiles, como ya hablamos, tienen un peso muy importante: petróleo, carbón y gas. Entonces, estos combustibles, al hacer uso de ellos, cuando se queman estos combustibles, se produce dióxido de carbono como subproducto. Entonces, hay una relación muy directa entre el crecimiento económico, uso de energía y emisiones de CO2. Evidentemente, también hay otras emisiones que se desprenden en el proceso de combustión, pero digamos que la más representativa, o a la que se les ha puesto más atención, es el dióxido de carbono. Entonces, veamos, miren cómo en esta gráfica tenemos es una tabla, tenemos las emisiones de dióxido de carbono, y del lado derecho tenemos cuánto representa eso de producción de dióxido de carbono. Entonces, Estados Unidos aporta con el 15% de la producción de dióxido de carbono a nivel mundial. México aporta con el 1.3% de la producción de dióxido de carbono, y Canadá con la producción de 1.6%. Es muy similar este porcentaje de dióxido de carbono comparado con el porcentaje de energía que aportan a nivel mundial. Si vemos América Latina, que está aquí abajo, es exactamente muy similar, ¿no? Brasil aporta el 1.3% del total de las emisiones, y todos los demás países de América Latina menores al 0.5%. Bueno,
Vamos a hablar un poquito más en detalle de algunos países. Por ejemplo, aquí tenemos Argentina, el caso de Argentina. Argentina, la economía de Argentina es de prácticamente medio billones de dólares americanos. Eso es el tamaño de la economía. Tienen 44 millones de habitantes, una superficie de 2.7 kilómetros cuadrados. Su producción de energía de Argentina particularmente está centrada en gas natural y petróleo, ¿no? Ellos producen 78 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año. Su tasa de electrificación es del 98%. ¿Cómo consumen? Principalmente en transporte, 33%, la industria y el residencial, 24% cada uno. Su PIB per cápita es de $22,000 por cada habitante al año, ¿no? Entonces, bastante interesante. Bueno, el siguiente país que tenemos aquí en la lista es Brasil. Su producción del Producto Interno Bruto es alrededor de los 2 billones de dólares. Su población es de 211 millones de habitantes. Su composición de la matriz energética de producción primaria es principalmente petróleo, 32% es petróleo, 13% es gas natural. Ellos tienen bastantes fuentes de energía y de cascadas de agua, tienen bastantes ríos y por eso tienen una composición bastante significativa, el 12% de hidroenergía, ¿no? Con esta matriz ellos generan 316 megatoneladas equivalentes del petróleo. Ellos tienen una capacidad de refinación de 2.400 miles de barriles al día. Su tasa de electrificación 99.7%. Bueno, ¿cómo consumen esa energía? Principalmente es transporte, nuevamente. El 37% es transporte, la industria el 33%, el residencial el 12% y los demás servicios. Bueno, ellos tienen un PIB per cápita del $15,000 por cada habitante al año, ¿no? Entonces, bastante interesante. El siguiente país que tenemos por aquí en la lista es Chile. Chile tiene un PIB de prácticamente 300,000 millones de dólares. Ellos también producen un poco de petróleo, el 28%, gas natural y carbón. Ellos tienen su matriz energética también es fósil. Ellos no tienen nada de nuclear, también tienen un poco de participación en hidroenergía, pero también tienen bastante participación en otras fuentes de energía que no están desagregadas aquí. Su capacidad digamos, de refinación es muy bajita, 220,000 barriles al día. Bueno, prácticamente su consumo es muy similar al de todos los países, 36% es transporte. Su consumo en nivel industrial y residencial es menor, pero ellos consumen más en el sector de agrícola, pesca y minería, ¿no? Principalmente la minería sube este porcentaje en su consumo final. Bueno, con todos estos números, ellos tienen 18 millones de habitantes y un PIB per cápita de $24,000 por cada habitante al año. Bueno, siguiente país, Colombia. Aquí podemos observar que Colombia tiene también bastantes recursos, bastante producción en sus recursos petróleo, carbón y gas. También 12% de su matriz es hidroenergía. Bueno, también su capacidad de refinación es pequeña, 374,000 barriles al día. Su consumo energético, 41% transporte, 24% industria, 19% residencial. Y bueno, tienen un PIB per cápita de $15,000 por habitante al año. Bueno, el siguiente país que vamos a platicar es de Costa Rica. Costa Rica muchas veces es considerado un país como 100% renovable, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no tienen petróleo, no tienen gas, no tienen carbón.
y su matriz energética es prácticamente eso, renovables, ¿no? 35% hidroenergía, 33% geoenergía, 32% otras fuentes de energía. Su producción de energía primaria es de 2.5 millones de toneladas equivalentes al petróleo. Bueno, pero también Costa Rica importa bastantes petrolíferos. No los producen en sí ellos, pero importan. Tienen su consumo también de gasolinas es bastante interesante. Tiene una tasa de electrificación del 99%, no tienen capacidad de refinación. Su sector de energía tiene una capacidad instalada de 3.57 gigawatts. Su consumo final, ¿cómo es? 53% en transporte, 21% en industria, residencial 11%, comercial y servicios 10%, agro, pesca y minería 2%. Tienen un PIB per cápita de $20,000 por cada habitante al año y una población de 5 millones. Bueno, vamos con el siguiente, Ecuador. Aquí tenemos a Ecuador, que vean, tiene una participación muy importante de petróleo, 72% es petróleo y 5% es gas natural. Produce en total 31 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Su capacidad de refinación es muy pequeña, 175,000 barriles de petróleo al día. Su consumo energético final también es de transporte, 54%, industria 14%, 13% residencial. Tiene un PIB per cápita de $11,000 por cada habitante, ¿no? Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Estamos ahora con México. Pues nosotros producimos, nuestra matriz energética también es básicamente fósil. Tenemos 62% petróleo, gas natural 20% y carbón 4.3%. 80%, 83% es fósil. Hidroenergía es 1%, geoenergía 1% y otras 10%, ¿no? En total son 170 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que eso representa el 1% de la producción mundial de energía. Nuestra tasa de electrificación es del 98.7%. ¿Cómo consumimos? De igual manera, el transporte en primer lugar, 45% en transporte, la industria 31%, el residencial 14%, el agro, la pesca y la minería 14%. Tenemos una población de 127 millones, tenemos un PIB de 1.2 billones de dólares y esto nos da un PIB per cápita de $20,000 por cada habitante al año. Bueno, Trinidad y Tobago, este país se caracteriza porque su matriz energética es petróleo y gas. Básicamente producen eso. Tienen, digamos, una tasa de electrificación muy alta, el 99.4% también. Tienen una población muy pequeñita de 1 millón de habitantes, un PIB per cápita de $26,000 por cada habitante al año. Básicamente aquí ellos no consumen energía en transporte, pero sí se va a los procesos industriales, residencial 2% y 46% no energético. Entonces es muy curioso el consumo energético de Trinidad y Tobago, ¿no? Bueno, siguiente país que tenemos por acá, Venezuela. Venezuela también produce petróleo y gas natural, el 90% es petróleo y gas natural, 9% también tiene que ver con hidroenergía, tiene una capacidad de refinación de 1.300 millones, de 1.3 millones de barriles al día, y digamos este consumo final es de 35% transporte, 47% industria, 11% residencial, tienen un PIB per cápita de $15,000 por cada habitante. Bueno, entonces, básicamente esos son los perfiles energéticos de cada país. Bueno, yo creo que con esta plática termino la exposición. Más bien me gustaría que tuviéramos un debate, un intercambio de ideas aquí con todos ustedes. Por favor, si tienen algunos comentarios, algunas preguntas, pues por favor háganmela saber.
Hola, hola, Daniel. Hola, Francisco. Tengo una duda. No entendí bien porque escuché que decías que producen energía, que producen eh, bueno, en tu gráfica, en tu exposición, por ejemplo, ¿puedes poner las gráficas? Me llamó, por ejemplo, el caso de Trinidad y Tobago. Perdón, Francisco, creo que no te escuché bien. No sé si los demás te escucharon. Yo creo que no te Que escuché. si puedes poner la gráfica, Daniel, del caso de Trinidad y Tobago, por ejemplo. Ah, ok. Espera. Ujú, ujú. Ups, aquí está. Solo para entender bien. O sea, producción de energía primaria te refieres a que generan su energía eléctrica con el 22% con petróleo y el 78% con gas natural, o que producen sus fuentes de energía vienen que generan 22% de su matriz energética con petróleo y 78% con gas natural. Eso no te lo entendí muy bien. Y bueno, eso para entender obviamente el resto de las gráficas. No, sí, gracias, Francisco. Bueno, es una pregunta interesante. La producción de energía primaria no se refiere a la producción de electricidad. La producción de energía primaria tiene mucho que ver con cuáles son la producción de energía que ellos tienen a partir de los recursos energéticos disponibles en la naturaleza. Digamos que después de que ellos extraen esa energía de la naturaleza, ellos deciden si la convierten en electricidad o no. ¿Esto de qué depende? Bueno, básicamente de muchas cosas. La producción de energía primaria depende de los recursos disponibles que tiene el país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, depende del marco regulatorio que cada país tenga. En tercer lugar, depende de los objetivos energéticos y económicos que cada país tenga. Pero después tenemos otro proceso que es la producción de energía secundaria. En la producción de energía secundaria está la producción de electricidad, la producción de gas, en la refinación tenemos procesamiento de gas y diferentes productos que se generan. Entonces ahí cada país va a decidir si produce gasolina, si produce diésel, esos productos los importan o si ellos los producen y los exportan. Entonces, digamos que en ese proceso de transformación, digamos que no necesariamente tiene que ver con la fuente primaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, seguramente el sistema eléctrico de Trinidad y Tobago tiene mucho que ver con termoeléctricas. ¿Por qué? Pues podríamos pensar con que tienen gas y petróleo y que gran parte de su producción de electricidad tiene que ver con eh, plantas termoeléctricas que queman gas o diésel o combustóleo para producir electricidad. Pero es muy poquito, ¿no? Son 2 gigawatts al año. Es una capacidad instalada de generación eléctrica de 2 gigawatts, ¿no? Eh, la población a la que satisfacen es de 1.3 millones de habitantes. Son realmente un país muy pequeñito con ni siquiera es 1.3 millones de habitantes, 1.300.000 habitantes. Entonces, digamos que su sistema energético, eh, gran parte de lo que producen en este petróleo y este gas son exportaciones, porque esta cantidad de aquí que tenemos 33 millones de toneladas equivalentes del petróleo, es muchísimo, es una cantidad muy grande comparada con el consumo. Digamos que eso tiene que ver con que
una parte se exporta y otra parte es lo que utilizan ellos para su consumo propio. Entonces, digamos que sí, tiene que ver con su sistema eléctrico, seguramente está basado en la producción de electricidad por medio de termoeléctricas, seguramente, porque no tienen producción en otras fuentes de energía. No sé si queda un poquito más clara esa pregunta. Sí, no, es que de hecho precisamente por eso fue mi duda, porque o sea, yo en mi mapa no concebía que Trinidad y Tobago produjera petróleo y gas natural. Ahora bien, también me salta muchísimo la atención que el porcentaje de gas natural es mucho mayor, o sea, lo triplica, más que lo triplica a la producción de petróleo, y me pregunto cómo es posible que puedan extraer más gas natural que petróleo, cuando generalmente el gas natural está asociado a la producción de petróleo. Esto me salta porque, pues precisamente, como que los porcentajes no me checan. No sé cómo estén produciendo gas natural. No sé si tú sepas cómo están produciendo gas natural. Bueno, en la producción digamos, en la producción de petróleo hay una parte del gas que va asociado con el petróleo, que se llama gas natural asociado. Y hay otro gas que es independiente, no necesariamente se produce con el petróleo. Es decir, hay campos que son exclusivamente de petróleo, hay campos que están mixtos, petróleo y gas, y hay campos que tienen mayoritariamente gas. Entonces, ahí tiene que ver con esa parte, ¿no? Con el tipo de campo que tienen en sus recursos, ¿no? Como parte de los recursos que tiene ese país. Entonces, gran parte tiene que ver con eso, ¿no? Digamos que su producción de gas natural sea más elevada, tiene que ver con el recurso natural disponible que tienen en el subsuelo. Por supuesto, perdóname, yo sé que no es una exposición sobre Trinidad y Tobago, No, pero, no. pero, pero sí, o sea, para entender porque digo, me queda claro que en el Golfo de México y en el Caribe hay petróleo, y que mucho de ese petróleo es extraído por las grandes petroleras, principalmente en las aguas que corresponden a Estados Unidos. Pero bueno, si los llegaras a saber, me resultaría muy interesante conocer si esta actividad de extracción de hidrocarburos se realiza en aguas someras, en aguas profundas, si hay una empresa del Estado. ¿Y por qué te lo digo? Porque creo que me daría un panorama de cómo se está extrayendo los hidrocarburos precisamente en el Caribe, y pues sí, en el Caribe, en el Golfo, y obviamente, porque si allí hay recursos que se están extrayendo, pues no me quiero imaginar todos los recursos que con los que cuenta México en esa área, en lo que corresponde a aguas profundas, porque como sabemos, las aguas someras, ya no las digo, todos los recursos de aguas someras, pues ya los tenemos más que explotados. Sí, bueno, Esa es la pregunta. Sí. hay una Adelante, parte. no, solo punto. No, yo creo que está bien porque precisamente de eso se trata, de conocer un poquito más de otros. Perdona, No, al contrario, Francisco, está muy bien porque yo creo que se trata de conocer otros sistemas energéticos, salir, digamos, de nuestras dos cuadras que son México, ¿no? Ver un poquito más cómo están otros países. Y bueno, en Trinidad y Tobago, una parte está en aguas someras y otra parte está en aguas profundas. Tengo entendido que ellos no tienen compañía estatal, tengo entendido que son las transnacionales las que operan ahí, pero no sé exactamente cómo funcionen sus contratos, ¿no? No sé exactamente a ese nivel de detalle cómo es que está la legislación en Trinidad y Tobago, ¿no? Uh-huh. Pero sería claro. definitivamente bastante interesante saberlo porque pues prácticamente sus recursos energéticos son esos dos, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, los que utilizan actualmente. Sí, por eso me resultó bastante interesante. Muchas gracias, Daniel. Creo que prefiero darle la palabra a algún otro compañero, y pues te agradezco que hayas atendido puntualmente mis preguntas. No, gracias a ti, Francisco. Muy interesantes las preguntas.
Muchas gracias, Francisco. Y bueno, ahora Horacio tiene una pregunta que hacerte, Daniel. Sí, muchas gracias, Ana Luz. Daniel, un poco de la pregunta anterior, yo tengo entendido que para toda esa región del continente, Trinidad, Guyana, han estado haciendo rondas petroleras muy parecidas a las que hubo acá en México, ¿no? Y son principalmente Repsol, Exxon, las grandes empresas las que han ido a intervenir ahí. Tampoco tengo el detalle, pero un poco es esa la legislación sobre la que han operado, ¿no? Me parece que Guyana ha sido el caso más sonado porque los recursos proporcionalmente con la escala del país, pues son muy importantes, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que es una de las regiones más pobres del mundo, ¿no? Lo que es todo Centroamérica, el Caribe, etcétera. Pero tampoco tengo ese detalle al respecto. Y un poco la pregunta, un tanto obligada, Daniel, de acuerdo a tu exposición, mencionaste, bueno, podemos ver la escala, ¿no? El continente americano, así como un todo, está jalado por Estados Unidos en tanto a las emisiones de CO2, ¿no? Al principio y al final de la exposición mencionaste que por ahí México es el 1.3, el 1. Algo por ciento, ¿no? Del total de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y en otra parte de tu exposición mencionaste por ahí lo del Acuerdo de París, ¿no? Ahora tan mencionado a partir de esta modificación a la ley de la industria eléctrica. Entonces, yo diría, o sea, un poco la pregunta sería, si bien es importante que se vaya dando este entendimiento que es lento, ¿no? Lo demostraste con esas gráficas de 1970 al 2017, ¿no? O sea que prácticamente no se han movido los porcentajes, únicamente se ha escalado, ¿no? Obviamente por el tamaño de la producción. Un poco, ¿cómo vislumbrarías tú, ¿no? Una transición, ¿no? Ahora tan mencionada, y el impacto que realmente puede haber en México si estamos hablando de que solo emitimos el 1 algo por ciento, ¿no? Y si todo el continente en su totalidad, dejando fuera a Estados Unidos, ¿no? Realmente no es el gran problema para el continente americano, fuera de Estados Unidos, América Latina. Si vemos esos datos, no tendría que ser la principal preocupación, y particularmente México tampoco. No quiere decir que no nos importe el medio ambiente, ¿no? Sino solucionar el problema de fondo, ¿no? Entonces, un poco si nos podrías contextualizar esta situación en tanto a las emisiones de CO2, de cómo se encontraría América Latina respecto al mundo, ¿no? Porque me parece que de repente, a propósito de un montón de modificaciones y demás que vivimos esta semana, pero no solo esta semana, pareciera que si no mutamos inmediatamente a energías limpias, ¿no? Pues nos estamos condenando, ¿no? Y tú pusiste sobre la mesa estos dos elementos, ¿no? Uno, que llevamos desde 1971 hasta hoy con prácticamente la misma composición, y dos, pues que prácticamente no emitimos, ¿no? El problema no es que México mute o no mute hacia energías limpias, hacia todas estas cuestiones, es un problema a nivel global, que yo creo que el problema se tiene bien identificado, pero como siempre la manera de resolverlos no, ¿no? Un poco por ahí, Dani. Bueno, es una pregunta bastante interesante que yo creo que partiría en 2 o 3 respuestas, porque son varios temas que están vinculados e interrelacionados. Una parte tiene que ver con la dinámica que observamos de 1900, digamos, prácticamente después de la posguerra, después de la década de los 50, de 1950, hasta el año, pues digamos 1970, 1980, y después otra dinámica que viene a instaurarse de 1980 hasta el 2020. Yo creo que tiene que ver con que de 1950 a 70 viene muy fuerte la industrialización, producción en masa, eh, eh, y tuvo mucho que ver ahí el impulso de producción de petróleo, producción de plástico, se desarrolló mucho la química, la petroquímica en esa época. Ahora, de 1970 a 1980 al 2020, vimos un capitalismo un poco más, digamos, basado en productos que consumían mucha energía, como los automóviles, por ejemplo. Vimos un boom de los aviones también, vimos un boom del comercio internacional, que eso involucra también mucho comercio por barco, que también los barcos que consumen diésel y producen mucho
mucha contaminación, muchas emisiones de dióxido de carbono. Entonces, una gran parte del comercio internacional viene del 1970 a la fecha. Y como les platicaba, el transporte pues es uno de los principales emisores, ¿no? Y tiene que ver con eso, con el transporte global. También con el transporte que tenemos localmente, digamos, en la ciudad o entre ciudades. Pero gran parte también tiene que ver con el transporte de mercancías. Entonces, y tiene mucho que ver también con la forma en cómo estaba estructurado el capitalismo. Ahora, a partir de 1900, más bien del 2020, del año anterior, del año que acabamos de terminar, yo creo que la dinámica capitalista se va a transformar hacia algo que en este momento aún no tiene nombre, aún no sabemos cómo se le llama a este nuevo proceso, pero yo creo que definitivamente el capitalismo está transitando, está migrando. ¿Qué vemos? Vemos un capitalismo de datos, vemos un capitalismo de información, vemos un capitalismo de Internet, de datos. Vemos que transitamos de un capitalismo financiero a un capitalismo donde influye mucho la información, los datos, la inteligencia artificial. Y yo creo que, bueno, también vemos pues que, por ejemplo, esta semana ha sido muy interesante porque Visa, American Express ya dijeron que van a van a tener un acuerdo para poder hacer pagos con Bitcoin. Vemos que en este año se tiene pensado desplegar en todo el mundo el Internet satelital en todo el mundo, ¿no? Entonces, son cambios muy interesantes. La dinámica de la pandemia también nos ha metido mucho en el e-commerce, en los marketplaces, en videoconferencias, justo como estamos ahora. Y eso yo creo que sí tiene una repercusión más grande en los sistemas energéticos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, vimos una dramática disminución de la demanda del 10%. Aún no tenemos el dato correcto, el dato acertado porque acaba de terminar el año, pero aproximadamente del 10-15% en la disminución del consumo energético a nivel mundial en todo el 2020. Una cosa que se creía impensable, siempre la tendencia era, se va a incrementar 1%, 2% del consumo energético. En 2020 se redujo aproximadamente 10%. Ese dato está por definirse, por afinarse, pero hubo una disminución dramática del comercio, del consumo y de la producción energética el año pasado. Eso por una parte. ¿Y eso cómo se ve? Todo esto que les estoy platicando tiene grandes implicaciones para el futuro porque esta revolución, esta transición que tiene mucho que ver con la digitalización, con la inteligencia artificial, también tiene mucho que ver con la forma en cómo los sistemas se van transformando. Por ejemplo, se estima que para el 2030, en 9 años, el 50% de los nuevos coches sean coches eléctricos, ¿no? A lo mejor ese número cambia, a lo mejor realmente no va a ser el 50%, a lo mejor es el 30%, a lo mejor es el 20%, faltan 9 años para que eso ocurra. Pero si las estimaciones son correctas, eso querría decir que en 9 años vamos a necesitar más electrolineras que gasolineras, porque la nueva plataforma de transporte va a requerir electricidad y ya no va a necesitar gasolina, ¿no? Entonces, los sistemas energéticos deben de ir moviéndose hacia allá. Y las grandes petroleras creo que apenas, bueno, creo que ya lo están entendiendo, pero apenas este año están poniendo ya planes en acción. Por ejemplo, Shell este año cerró 7 refinerías, ¿no? Repsol puso, en lugar de abrir expensos de gasolineras, lo que están abriendo es electrolineras, ¿no? Entonces, habla de que ellos ya tienen en mente una transición energética, por lo menos en transporte, más, digamos, ellos ya la están viendo más concreta. Por ejemplo, si ustedes ven cuáles son las empresas más importantes que están en el mundo, ahorita es Amazon, es Tesla, es Microsoft, es Google. ¿Y qué tiene que ver esto? Fíjense, simplemente Tesla, el valor el valor del market cap, el valor de cuánto vale la empresa Tesla, es mayor
que todas las industrias armadoras de coches juntas. Eso es impresionante. Y eso nos habla hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la transición energética es algo que definitivamente ya empezó. Ayer estaba analizando algunas perspectivas de la gente que está en el sector de petróleo, y ellos, el 50% ven muy negativo esta situación, el 40% la ven con incertidumbre y únicamente el 8% la ven optimista, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir cómo ellos mismos están viendo su sector. Pero también yo creo que gran parte de estas industrias, de estas empresas de la industria transnacional, están entendiendo que el petróleo va a seguir siendo muy importante, pero que la transición energética ya va avanzando. Y ellos ahora estiman que, ellos mismos estiman que la demanda de petróleo, en lugar de aumentar, va a disminuir 2% al año. Entonces, ese 2% de demanda de petróleo que va a disminuir se va a compensar con el incremento de las otras fuentes de energía. Entonces, este 2020 fue, y gracias a la pandemia, gracias al internet, gracias a la inteligencia artificial, gracias a un montón de cosas, parece ser que esta transición energética tiene sentido. Somos el único país que quiere construir una refinería cuando todos los demás países ya no están pensando en eso. Ya están incluso cerrando, ya es real, están cerrando sus refinerías. Por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un subproducto de la producción de gasolina es el diésel, ¿no? Y algo que yo les decía, miren, el comercio marítimo tiene mucho que ver. Bueno, pues los barcos ya tienen prohibido utilizar el diésel con contenido de azufre, que era lo que normalmente se utilizaba. Entonces, ahora, ¿a quién le venden eso? Al supuesto tren nuevo que van a construir, ¿no? Porque no va a haber quién más lo quiera comprar a nivel internacional, ¿no? Entonces, pareciera que los demás países sí están entendiendo la transición y nosotros no. Parece que aquí no se está entendiendo hacia dónde va esa transición. Ahora, puntualmente, ¿cuánto representa América Latina en las emisiones? Representa 7%. América Latina representa 7% de las emisiones a nivel mundial. ¿Eso es poco? Sí, eso es poco. Representa también el total, es muy similar al total del Producto Interno Bruto. Entonces, eso va muy vinculado al proceso económico. Nuestras emisiones son el 7% a nivel mundial, como región, como América Latina. Es del 7%. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a hacer cosas? No. Eso no quiere decir que dejemos de hacer cosas. Eso simplemente quiere decir que en medida de nuestras posibilidades tenemos que comprometernos para tratar de que nuestras emisiones sean menos, para hacer nuestros procesos más eficientes. Y eso es algo que están tratando de hacer la mayoría de los países. Por eso firmaron el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo que se firmó en diciembre del 2015 para que cada país, de acuerdo a sus posibilidades, se comprometa a reducir sus emisiones de acuerdo a sus, digamos, hay dos compromisos. Uno que puedes hacer autónomamente con tus recursos propios y otra meta que podrías hacer si recibes ayuda, si recibes financiamiento de otros países. Entonces, esa parte es bastante interesante, ¿no? Y entonces, ahora, yo creo que la transición energética en gran parte va a ir un poco orientada hacia transitar del petróleo hacia el gas, que es menos contaminante. Yo creo que una parte importante pasa por ahí, digamos, de transitar una transición entre fósiles, de petróleo hacia el gas, también de carbón hacia gas. Yo creo que una parte de la transición tiene que ir hacia allá, pero también otra parte de la transición tiene que ir al despliegue de nuevas tecnologías. Por ejemplo, las celdas solares, que normalmente todos conocemos, son pues celdas que ustedes han visto negras y que ponen en los techos, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Bueno, se están desarrollando nuevas tecnologías, celdas transparentes,
que únicamente transforman la energía eléctrica, transforman el espectro que no es visible al ojo en energía eléctrica. Y eso es un salto muy importante, porque eso quiere decir que podríamos tener celdas en cualquier ventana, en cualquier coche, en cualquier edificio, en cualquier parte, ¿no? Esa tecnología, por ejemplo, está en proceso, pero nos habla de que hay nuevas tecnologías que están desarrollándose, ¿no? Bueno, espero haber contestado la pregunta. No sé si haya otra pregunta por ahí. Bueno, no sé si Horacio, de tu parte ya... Sí, Daniel, solo rapidísimo. Tengo entendido que el Acuerdo de París pues es eso, ¿no? Un acuerdo donde los países se comprometen a lo que ya explicaste, pero no hay reglas aún, ¿verdad? Del acuerdo. O sea, como sanciones y todo. O sea, falta ponerse de acuerdo en eso, ¿no? Está el acuerdo, pero no están, digamos, como las leyes secundarias. O sea, no pasa nada si alguien no cumple, ¿no? Bueno, es un acuerdo que ya entró en vigor y los países se comprometieron a hacer sus... cada país estableció metas, ¿no? Entonces, México también se comprometió a ciertas metas y había un punto de checklist que es en 2020, que ya pasó. Hay otro punto que es en 2024 y hay otro punto en 2030, ¿no? Entonces, cada país se comprometió hay dos cosas. Una cosa son las emisiones que se emiten todos los días y hay otra cosa que se llama el business as usual. Eso quiere decir las emisiones que se habrían emitido sin tomar acciones o en el escenario anterior. Entonces, gran parte de estos objetivos fueron planteados con un escenario business as usual, que quiere decir que se estimó hacer esa reducción de emisiones de acuerdo con el escenario anterior, si no se hubieran hecho cosas, ¿no? Entonces, sí, ya hay países que ya, algunos no están cumpliendo, otros sí ya están cumpliendo. Entonces, bueno, no hay sanciones, o tengo entendido que no hay sanciones, pero sí eran compromisos que cada país se comprometió a hacer, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no sé si creo que hay otra pregunta, Ana Luz. Sí, sí, sí. Ahora Pablo quiere hacer una pregunta. Pablo, adelante. Sí, claro, muchas gracias. Una disculpa por mis perritos, es que están de escandalosos. Bueno, primero el comentario, ¿no? La presentación de Daniel, al igual que la anterior, se nota mucho la calidad, la preparación que dan. Bueno, yo reconozco, ¿no? Valoro mucho esa parte, siempre tan claro, tan explicado todo. De hecho, ahorita con la intervención que hacía el doctor Horacio sobre el tema de transición energética, Daniel, desde tu perspectiva, ¿cómo tiene que darse esta transición? Es decir, me refiero a la velocidad, porque mucho se habla en la actualidad en la implementación de transición que tiene que darse de forma ordenada, ¿no? Pero ¿qué se entiende por eso? Es decir, la transición tiene que darse de forma rápida, más o menos lenta. O sea, ¿cómo ves tú la tendencia tanto en México como en el mundo en cuanto a esa tasa, digamos, de adopción de este tipo de fuentes más amigables con el medio ambiente y con la sostenibilidad? La otra cuestión es que los pilares digamos, para disminuir las emisiones relativas a las actividades económicas es la eficiencia energética. En las diapositivas que tú presentaste nos ponías una intensidad energética por país y yo te pregunto si esa intensidad energética puede ir acompañada de una transición energética para, digamos, lograr los objetivos que se establecieron en el Acuerdo de París. Y bueno, tengo otra por acá, Daniel, que esta es relativa a la presentación general, que es cuáles serían entonces las conclusiones generales de este panorama mundial que nos acabas de presentar de los sistemas energéticos. Serían básicamente esas tres preguntas, Daniel. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Yo creo que son comentarios bastante interesantes. Bueno, yo creo que la pregunta número 1, que tiene que ver con la transición energética, de cómo hacerla ordenada y qué tan rápido se tiene que hacer.
Bueno, simplemente yo creo que ya estamos lentos. Yo creo que o sea, sí, yo creo que los países punteros ya lo están haciendo y que nosotros como país, como México y algunos países de América Latina están lentos. ¿Por qué? Porque puntualmente aquí en México, lo que mencioné hace rato, aquí se está pensando en abrir una refinería cuando cuando las transnacionales las están cerrando o están poniendo electrolineras. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, eso tiene mucho que ver en un sentido en el que gran parte de esta transición va a ir en los automóviles, va a ir en los formas de transporte, en los trenes que van a ser o que son eléctricos, en los autos que son eléctricos. Una gran parte de esa transición energética, físicamente, ¿cómo se materializa? En autos eléctricos, en transporte eléctrico, en camiones eléctricos o híbridos, ¿no? Entonces, nosotros vamos lentos ahí. ¿Por qué? Bueno, simplemente no hay una industria nacional que produzca pilas, por ejemplo. Aquí hay creo que son 3 empresas que producen pilas, ¿no? Que es LTH, Goner y creo que hay otra, ¿no? Y producen pilas de plomo. O sea, está bien, son las pilas que usan los coches antiguos, bueno, los coches de gasolina. Está bien, está bien. Pero no hay una industria que esté produciendo pilas de litio en México, ¿no? Puntualmente ahí está, digamos, una cosa muy, muy evidente, ¿no? Cuando la demanda de pilas de litio y la generación de electricidad es una cosa exponencial que va a crecer de aquí al 2030. Tu teléfono, tu computadora, casi todas las cosas nuevas o dispositivos nuevos que vayan a salir van a ser con pilas de litio. Los coches van a ser con pilas de litio y aquí no tenemos esa industria. Entonces, sería conveniente, por ejemplo, que entre el sector industrial de pilas de plomo se pusieran de acuerdo para ellos mismos transitar y producir las pilas de litio aquí en México, ¿no? Por ejemplo, eso sería algo bastante interesante. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, parece ser que el año pasado hubo una ley que trató de hacer el monopolio de litio aquí en el país. Y parece ser que la visión que tiene el Estado es crear un monopolio como el equivalente de Pemex en litio, pero sin empresas, sin recursos, sin tecnología, sin nada, ¿no? Entonces, vamos años luz atrasado con los otros países que llevan años desarrollando estas pilas y que son punteros. Y aquí apenas está empezando a crear un monopolio que sea similar a Pemex en la parte de litio, ¿no? Puntualmente eso es lo que está haciendo México, ¿no? Entonces, eso va simplemente no avanza, ¿no? Es un pantano. Seguramente hay barreras a la entrada para entrar en el negocio de pilas de litio, de baterías de litio. Sí, seguramente es algo que pueden hacer como un clúster de pilas de litio, las grandes empresas, que ellos se pueden poner de acuerdo, quizás también el Estado pueden participar, pero no hay, o tengo entendido que hasta ahorita, en este momento, no hay un esfuerzo por desarrollar esas pilas de litio, ¿no? Pero no nada más es eso, ¿no? O sea, vamos años luz atrasados porque eso implica, imagínense, si queremos transitar hacia un sistema eléctrico de transportes en 10 años o en 15 años, eso quiere decir que tenemos que transformar toda la industria del automóvil, las 10,000 industrias que se generan para generar un automóvil, tienen que migrar para transformar todos esos componentes que actualmente hay hacia componentes eléctricos. Y es un cambio en toda la industria del transporte. Y aquí en México no existe ese esfuerzo por decir, vamos a tratar de ir migrando hacia esa industria. En México no existe, ¿no? Simplemente no existe, ¿no? Entonces, puntualmente en esa parte vamos muy lentos, ¿no? Ahora, ustedes podrían decirme, bueno, pero hay otra pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para generar esa electricidad?
Yo creo que para generar esa electricidad que va a alimentar a los automóviles, gran parte tiene que ver con que viene una transición dentro de los fósiles de carbón hacia gas y de petróleo hacia gas para producir esa electricidad hacia el transporte. Yo creo que en esa parte, digamos, allí hay una parte importante. Hay otros debates que se están poniendo sobre la energía nuclear, ¿no? Hoy en la mañana hubo un terremoto en Fukushima otra vez. No sé si se enteraron, pero vamos a ver, ojalá que en Japón todos estén bien. Pero precisamente, si ustedes recuerdan el terremoto de hace algunos años en Fukushima, cambió la perspectiva de la energía nuclear. Algo que se tenía pensado que era seguro, después del accidente de Fukushima, varios países dijeron, quizás sería conveniente cerrar nuestras centrales nucleares. Y entonces Alemania empezó a cerrar sus centrales nucleares, Japón cerró sus centrales nucleares, y entonces uno se pregunta, está el debate, bueno, ¿qué tan conveniente es volver a reabrir reactores nucleares para proveer energía eléctrica? Y hay algunas gentes, hay algunas empresas, algunos gobiernos que lo ven bien y hay otras gentes que lo ven mal, ¿no? Entonces, pero yo creo que, digamos, la parte nuclear puede ser importante también para apoyar con un 9%, un 10% de la energía nuclear. No quiere decir que todo el mix energético tenga que ser nuclear, no, pero a lo mejor un porcentaje más interesante de energía nuclear puede ser positivo para esta transición, ¿no? Esperemos que no ocurran desastres nucleares, pero bueno, también otra cosa que tiene mucho que ver ahí es las tecnologías nucleares, ¿no? Los reactores que actualmente están operando se construyeron en 1940, se construyeron en 1950, en los 60 son ya reactores viejos con tecnología de hace 70 años. Y ahorita, actualmente, ya se están pensando otras formas de reactores nucleares, ¿no? China, el año pasado, también como en octubre, noviembre, sacó el llamado el Sol, ¿no? Entonces, un reactor nuclear que tiene otra tecnología distinta. Y bueno, hay también en Estados Unidos se están desarrollando mini reactores nucleares, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología nuclear también ha ido buscando cómo ser más segura, ser más eficiente. Ahora, yo creo que en la parte de las fotoceldas, yo creo que ahí también se está haciendo un avance interesante. Por ejemplo, estas celdas transparentes que les comentaba, si se logra hacer que esas celdas funcionen, que sean eficientes y que sean con bajos costos, va a ser increíble porque en cualquier ventana, en cualquier automóvil, en cualquier lugar, vamos a poder poner esas celdas. Ya no se va a necesitar que estén en el techo, ¿no? Entonces, eso puede darle un impulso también a las celdas, ¿no? Por ejemplo, a la energía solar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las tecnologías van avanzando. También lo que hemos visto es que los costos van disminuyendo muy agresivamente, ¿no? Vemos caídas de costos dramáticas en los últimos 30 años. Pues esto tiene que ver mucho con la tecnología que se ha desarrollado, la innovación, la competencia, pero también tiene mucho que ver con la forma en cómo se han producido y la aceptación que tienen en el mercado, ¿no? Entonces, estas tecnologías han caído en precio dramáticamente en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que una transición se viene, sí. Yo creo que el petróleo, carbón y gas van a seguir siendo, estoy diciendo las conclusiones de la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Yo creo que hay una transición energética que tenemos en puerta, sí. Yo creo que este país está muy atrasado, está anclado con una visión, hay que decirlo, de los años 60, de los años 70, que ya no funciona, que no entiende en qué parte del mundo estamos y que tampoco entiende la posición de México. Si bien nosotros tenemos un Producto Interno Bruto alrededor de 1.3 billones de dólares, que eso representa el 1.3% de la producción mundial, somos la economía número 15, número 16. Habrá que ver los números de cómo cierra 2020, pero somos una de las principales economías del mundo. Somos
una de las economías más fuertes. Pero aquí se tiene una visión de, ay, somos un país pobre, ay, somos un país que no representa nada. O sea, no se tiene una visión adecuada de la importancia económica y de la relevancia económica que tiene este país. Tenemos la frontera con la economía más grande del mundo, con la principal economía más grande del mundo. Tenemos tratados comerciales con esa economía y yo creo que no se ha entendido la importancia que tiene este país a nivel internacional, ¿no? Y hacia dónde va el mundo. No se ha entendido hacia dónde va el mundo ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante que tiene que ver con las transiciones energéticas y el sector energético hacia dónde debería de estarle apostando. Bueno, espero haber respondido las preguntas, Pablo. Traté de agrupar todas en una sola explicación. Daniel, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Francisco. Sí, de acuerdo. Daniel, una pregunta que siempre he traído en la cabeza y que no he podido responder. Tú, como tu formación de ingeniero químico, tal vez me la puedas aclarar. Es un poquito alejada de la exposición, pero quisiera saber, bueno, surge a partir de un comentario que hiciste, que el gas natural es menos contaminante que el petróleo. La molécula el gas natural está compuesto en su 80% al mínimo de metano y otras partículas de hidrocarburos, ¿no? El metano es una partícula 20 veces más grande que el dióxido de carbono. ¿Por qué se dice o por qué se maneja siempre que el gas natural es menos contaminante que el petróleo, que el combustóleo, que otros refinados, cuando su molécula principal, el metano, es altamente contaminante? Gracias, Francisco. Mira, esa es una pregunta bastante interesante que tiene que ver con dos cosas. Una cosa es, digamos, el petróleo y otra cosa es el gas natural. El gas natural efectivamente está compuesto en un 80% y más de metano, ¿no? Tenemos gas natural que es 95%, 92% metano, 82% metano. Digamos, principalmente es metano. El metano, su estructura química es un carbono y 4 hidrógenos. Es muy simple esa moleculita, ¿no? Es un carbono, es el hidrocarburo más simple, es un metano y es una especie gaseosa, por eso se llama también gas, ¿no? O sea, es un gas que no está en forma líquida, no está en forma sólida, en condiciones normales está en estado gaseoso. Ahora, cuando nos referimos que es menos contaminante, es porque, por ejemplo, el petróleo en sí es un líquido, pero lo que se usa no es el petróleo en sí, es el combustóleo o es el diésel o digamos son líquidos derivados del petróleo. Entonces, esos líquidos, las gasolinas, por ejemplo, son moléculas largas de muchos carbonos con muchos hidrógenos juntos, ¿no? Entonces es un carbono con otro carbono con otro carbono. Son unas series largas de carbonos combinados con hidrógenos, a veces oxígenos, a veces nitrógenos, a veces fósforos. Entonces son cadenas muy largas de carbono. Ahora, digamos que si la gasolina está en estado líquido y tú la tienes en tu casa o tienes 1 litro de diésel en tu casa, no contamina el ambiente. Es decir, mientras no lo derrames al agua, mientras no lo derrames a las plantas, mientras no lo tires o sea, mientras tú mantengas tu líquido, tu litro de diésel a salvo, pues, digamos, no está interactuando negativamente con el ambiente. Ahora, el metano, es un gas, y si lo dejamos y se escapa, se va a ir a la atmósfera y es muy dañino que ese metano se vaya a la atmósfera. O sea, si abrimos el tanque de gas y se nos escapa ese gas, va a ser muy dañino que esté ese gas metano en la atmósfera, porque su nivel de calentamiento del gas puro
es muy alto, pero del gas metano. Ahora, cuando tú quemas la gasolina, o cuando tú quemas el combustóleo, o cuando tú quemas el diésel, esa cadena larga de hidrocarburos que estaba en estado líquido se va a convertir en muchas unidades de dióxido de carbono. Entonces vas a generar muchísimas emisiones de dióxido de carbono porque era una cadena muy larga y vas a generar 70 veces, 80 veces cadenas de dióxido de carbono. O sea, una cadena va a generar 70 moléculas o más moléculas de dióxido de carbono. Entonces vas a generar en masa muchísimo dióxido de carbono. Ahora, cuando tú quemas una molécula de gas metano, únicamente generas por cada molécula de gas, generas una molécula de dióxido de carbono. Entonces la relación es 1 a 1. Es 70 veces, 60 veces menor. Pero el subproducto, que es dióxido de carbono. Y una vez que se quema el gas, ya no vas a emitir metano, vas a emitir CO2, que es menos dañino. Pero, digamos, tenía que hacer esa explicación de cómo está su composición química, ¿no? Efectivamente, el metano puro es muy peligroso en la atmósfera, pero ya una vez transformado, quemado, transformado en energía y en sus subproductos, que es CO2 o CO, en dióxido de carbono o monóxido de carbono, entonces su nivel de contaminación es menor. Particularmente eso se llama el potencial de calentamiento, ¿no? De los gases, ¿no? ¿Qué tanto afectan, ¿no? Entonces, espero haber contestado, Francisco. Excelente, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta de Carlos. Daniel, buen día al equipo. Yo solo quisiera hacer una pregunta muy breve. Creo que conforme lo que vas exponiendo y lo que, digamos, trataste de responder también con las preguntas, creo que vemos también un proceso de contradicción en la medida en que, por un lado, está esta puerta abierta hacia la transición energética, como tú bien lo mencionas, para América Latina, pero por otro lado también está este momento intempestivo en el que no solo se sitúa la región, ¿no?, de México, sino en general de América Latina. O sea, tú dices que no sabemos inclusive dónde estamos parados, ¿no?, en ese sentido, en términos de la transición energética. Entonces, considerando esa contradicción, ¿tú cómo pensarías también esta sujeción al patrón, digamos, fósil que tenemos en la región, sobre todo direccionado hacia el problema político de Estados Unidos? O sea, ¿en qué medida entra lo político en ese tema? Y cómo consideras también el tema de seguridad energética en esa transición en términos de la región, ¿no? Y por ahí, si pudieras también ayudarnos un poco, si tienes como algún plano general también de la situación de la región de Centroamérica y el Caribe, que por ahí, si bien tocas algunos, digamos, países, pues no sé si nos pudieras contribuir un poco más también con otros países, ¿no?, al respecto. Gracias, Carlos. Esta es una pregunta bastante interesante porque, por un lado, los países, cada país ve por sus intereses propios, ¿no? Cada país ve por su población, cada país está viendo por qué es lo que tiene que hacer ese país para generar crecimiento económico, para satisfacer sus demandas energéticas. Cada país está viendo por sí mismo. Pero al mismo tiempo, yo creo que también es importante ver la región geográfica como precisamente eso, como una región, como una integración. ¿Por qué? Porque los recursos energéticos los tenemos, digamos, muy cerca y se pueden compartir, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica son países muy chiquitos que se pueden llevar, por ejemplo, electricidad se pueden generar en algún lugar y se pueden comercializar con los países vecinos, ¿no? Idealmente eso podría ser una solución, como regiones que comparten culturas, idiomas, fronteras, que ciudades están muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, en México hay un intercambio de electricidad entre el estado de California y Baja California. Entonces, se hacen esa transferencia de energía. Tengo entendido que también en la frontera sur hay una transferencia de energía eléctrica. Entonces, los sistemas energéticos, sobre todo los eléctricos, pueden tener esa facilidad para transitar fronteras, ¿no? Llevar energía de un lugar hacia otro.
Yo creo que esa puede ser una forma de integración en Centroamérica que puede ser bastante interesante. Ahora, otra parte que tiene que ver hacia dónde va este mundo, pues definitivamente yo creo que está transitando en términos económicos, en términos políticos, en términos económicos, está en términos de salud, en términos de viajes, de migración. Definitivamente hay una transición en muchos sentidos que no se está consolidando en este momento y que seguramente en 2021 no se va a terminar de consolidar. Quizás va a llevar un proceso de algunos años, pero definitivamente estamos viviendo un proceso de transición ahora. Un reacomodo de fuerzas, un reacomodo de procesos, en el que quizás sería bueno, por una parte se ve que algunos países están volviendo a tener un sistema centralizado, a esos nacionalismos agresivos, ¿no? Por una parte vemos eso, intereses muy nacionalistas, pero por otra parte también vemos que el mercado global está como nunca, ¿no? Hay un mercado internacional global que tiene números que jamás habíamos visto, tenemos comercio que jamás habíamos visto, ¿no? Tenemos una revolución en el sistema financiero impresionante, podemos llegar a ver quizás la desaparición del dinero metálico pronto, que se viene a acelerar con esta cuestión de la pandemia. Pues estamos viendo bastantes fenómenos interesantes que se están juntando en esta época, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hay algunas consultoras que piensan que el proceso de vacunación va a tomar 7 años para que todo el mundo se vacune, entonces estaríamos en 2027, 2026, terminando en un escenario optimista con el proceso de vacunación a nivel mundial. Entonces, quizás este proceso de transición tome todo esos años, no lo sé, quizás sea más rápido. Quizás este proceso de transición dure 1 año, 2 años y empecemos a ver cómo empieza a operar el nuevo régimen. ¿A qué me refiero con esto? Porque estamos viendo que hay países que tienen mayor preocupación nacionalista, pero yo creo que al mismo tiempo hay que empezar a ver como regionalización, ¿no? ¿Qué países pueden hacer equipo con qué países? ¿En qué porcentaje? ¿En qué medida? ¿Cuáles son los recursos que pueden ser beneficiosos para ambos países? Entonces yo creo que esa parte es una parte muy interesante que ya transita hacia otro punto que tiene que ver con temas de negociaciones internacionales que no son mi campo de especialidad, pero yo creo que sí en el sistema, particularmente en el sistema energético, se pueden dar, por una parte, también esas contradicciones, que cada país vea por su propio país, pero que al mismo tiempo trate de ver como una región, ¿no? O sea, por ejemplo, en América del Norte, puntualmente yo creo que México, Estados Unidos se empiezan a vislumbrar como una región energética ya desde desde 10 años para atrás se ven como una región energética de América del Norte, pero cada país ve por sus propios intereses, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, eso es puntualmente en América del Norte. En Centroamérica yo creo que también se pueden hacer proyectos de integración regional. También, por ejemplo, en Europa vemos proyectos de integración energética en el sector eléctrico. Entonces, yo creo que gran parte China también, al ser un país muy grande, pero quizás tienen digamos, un buen equipo con Rusia, ¿no? En intercambio de gas ahí. Entonces yo creo que cada país está viendo sus necesidades propias, sus intereses propios, pero están viendo cómo hacer equipo, ¿no? Entonces, claro, el mercado petrolero, el mercado de gas son cosas bastante, digamos, hay un mercado internacional de petróleo, hay mercados regionales de gas, y cada país tiene que poner eso en la balanza, ¿no? Tú mencionabas algo de seguridad energética. Bueno, hay una cosa que tiene que ver, que atraviesa con seguridad energética,
y hay otra cosa que tiene que ver con independencia energética, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos un poco de Japón, de que ellos cerraron sus centrales nucleares, bueno, no hace mucho, en diciembre, en enero, en este invierno, hubo un pensamiento de que a lo mejor y tenían que volver a regresar a lo nuclear porque vieron precios de la electricidad extremadamente altos, porque tuvieron precios de gas extremadamente altos, ¿no? Porque para llevarles gas a Japón es, digamos, con un proceso de compresión que es un poco más costoso, ¿no? Entonces, vieron precios del gas elevarse al 300%, una cosa espantosa, ¿no? Y eso se tradujo en precios de electricidad. Entonces llegaron a pensar, bueno, ¿qué tan conveniente sería regresar al modelo nuclear? Entonces yo creo que cada país trata de ver los recursos que tiene, trata de ver también con quién puede contar, de dónde puede traer insumos, a dónde le puede vender, ¿no? Entonces es un mapa bastante complejo que, digamos, no hay una respuesta única porque cada país es distinto, cada región es distinta, también los acuerdos que tienen su comercio internacional, digamos, todo eso influye, ¿no? Son muchas cosas las aristas que están ahí, pero en resumen, no hay una fórmula no hay una receta única para cada país, pero yo creo que sí, en términos generales se pueden evaluar las cuestiones que tienen que ver con la necesidad nacional de resolver sus problemas energéticos y a mirada regional con quién pueden hacer equipo, de dónde pueden traer comercio de energéticos, ¿no? Entonces yo creo que hay esas dos partes que también, como tú dijiste, son contradictorias, ¿no? Como por una parte buscas tu interés propio y como por otra parte buscas una integración regional. Yo creo que eso es algo que se puede ver también en este proceso de transición. Gracias, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Pues les agradezco mucho a todos, Daniel, principalmente a ti, tu exposición, pero a todos por su participación. Definitivamente el tema de los sistemas energéticos es extenso y todavía hay muchísimo material que investigar y del que platicar. Así que estoy segura que en siguientes ocasiones vamos a tocar este tema. Pues nuevamente les agradezco y nos vemos en la siguiente sesión.